¿Ya? Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Bienvenidos. Es un gozo poder estar de nuevo aquí, ¿verdad? Un gozo y una alegría también de estar con vosotros ya por la eternidad, ¿no? Como se suele decir. Estamos, como sabéis, el título de la escuela bíblica es Fundamentos básicos para la vida de un cristiano. ¿Cómo debemos funcionar los cristianos? Y decíamos que cuando nos convertimos recibimos la paternidad de Dios, porque el título de la lección que estamos tratando trata de la paternidad de Dios. Tenemos que ver a Dios como Padre para poder ubicarlo, para poder tener una visión clara y equilibrada de quién es Él. Dios es un Padre perfecto. La paternidad de Dios es fundamental, esto que quede bien claro, en la vida del discípulo. O sea, el discipulado tiene una característica muy especial y la paternidad de Dios es fundamental. Por eso, para crecer como discípulos tenemos que entender bien claro y conocer a Dios como Padre, no como juez, que también lo es, pero principalmente como Padre. El saber esto nos habilita para entender algunas cosas. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos dado hasta ahora sobre este punto. La oración y por qué Dios la contesta y por qué Dios no la contesta. Estuvimos estudiando. También hablamos del gozo y el privilegio de la oración. Sabéis que todo lo que se consigue de Dios es a través de la oración. A través de la oración experimentamos su poder. Somos fortalecidos en los momentos de prueba, de angustia, de dificultad. Recibimos su amor, recibimos su perdón cuando nos arrepentimos. Y también tenemos en la oración un arma espiritual para vencer los ataques del enemigo. También es fundamental para el discipulado entender que hay que recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que moverse en medio de nosotros. El Espíritu Santo abre el entendimiento. En tiempos de Jesús era el propio Jesús quien les abría el entendimiento a los discípulos. Pero él sabía que cuando él se fuera, debería venir otro consolador, debería venir el Espíritu Santo, que sería quien les abriría, les seguiría abriendo el entendimiento. Nosotros hoy también necesitamos ese mismo poder y esa misma revelación del Espíritu Santo para poder entender lo que la Biblia nos dice. Hay personas que no leen la Biblia porque no la entienden y es porque han descuidado su relación con el Espíritu Santo. Porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien nos trae la revelación de su palabra. Por eso tenemos que tener una íntima comunión con el Espíritu Santo cada vez que nos pongamos a leer la Biblia para que Él nos vaya revelando el significado de todas las Sagradas Escrituras. La revelación del Espíritu Santo tiene una gran importancia. La causa por la cual muchas personas, repito, no leen la Biblia es por la falta de relación con Dios y con su Espíritu Santo, por la falta de oración, nos cuesta orar, y por la falta de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ponerlo por obra, porque a veces escuchamos, pero seguimos viviendo a nuestra manera, a nuestra forma. Dios a través del Espíritu Santo nos habla cómo debemos vivir. Nosotros lo escuchamos, lo oímos, pero seguimos viviendo igual. Entonces estamos descuidando esa revelación del Espíritu Santo. La respuesta a la pregunta ¿por qué tantos creyentes no pueden entender las verdades de la Biblia? Porque no han pedido ayuda al Espíritu Santo. Se ha descuidado la relación con Él. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es para que los creyentes comprendamos el significado de las Sagradas Escrituras, las verdades que hay en el Evangelio, pero la decisión es solo nuestra. Si nosotros no decidimos entenderla y aplicarla, si no decidimos buscar esa relación de intimidad con Él, jamás podremos entender la Biblia. ¿Estáis comprendiendo? Y Dios no obliga a nadie. Dios te ha concedido una libertad para que tú decidas hacerlo o no hacerlo. Y claro, tienes unas consecuencias positivas si seguimos el consejo y la guía del Espíritu Santo y consecuencias negativas si no lo hacemos. También la paternidad de Dios es fundamental para el discipulado
cuando debemos saber que esto nos habilita para entender nuestra adopción como hijos. Para poder entender esta verdad, es necesario confesar y reconocer primero a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Entonces, nacemos de nuevo en espíritu, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos revela que Dios nos adopta y que realmente somos sus hijos. Entendemos lo que es, porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, pero lo dicen de una manera superficial, no entienden en realidad lo que significa ser hijos de Dios. Sin esta condición, sin haber entendido y haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, es imposible que entendamos la paternidad de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, se comunica, al ser el Espíritu Santo es un espíritu, pero nosotros también somos espíritu. El Espíritu Santo no se puede, digamos, relacionar con nuestra carne, tiene que relacionarse con nuestro espíritu. Por eso dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, esta es la condición, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo de Dios demuestran que son verdaderos hijos de Dios. Si no vivimos en obediencia, podremos decir que somos hijos de Dios, pero realmente no lo somos. Porque el Espíritu Santo de Dios nos da, o nos ha dado, y nos ha dado la visión para que el miedo y el temor de nuestras vidas desaparezca. El Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, de una forma, digamos, familiar e íntima. Si no tenemos relación con el Espíritu Santo, si no tenemos revelación del Espíritu Santo, nunca podremos entender a Dios como nuestro papá. Como dicen los sudamericanos, papito, ¿verdad? Nuestro papito o papaíto. Esa palabra está escrita en arameo, que era el idioma que usaba Jesús en la intimidad con sus discípulos. O sea, es un idioma que se usaba en el entorno familiar, en un entorno de intimidad. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos revela y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. O sea, tenemos derecho a la herencia que como hijos nos corresponde. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos con Él, como Él sufrió, tenemos la seguridad que también compartiremos con Él la honra que recibiremos. Jesucristo recibió honra, ¿verdad? Fue ensalzado por su obediencia y fue obediente hasta la muerte, pero el Señor lo levantó hasta lo más alto. Pues de la misma manera, si nosotros actuamos, si somos, digamos, enseñados a través de su palabra, si ponemos a Jesucristo como nuestro modelo a seguir, también recibiremos esa honra. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios Padre nos ama tanto que la gente nos llamará hijos de Dios. Reconocerán en nosotros que somos hijos de Dios porque actuamos en la verdad, llevamos la verdad. Hay una tendencia, no sé por qué, el ser humano a mentir. Nos gusta mentir. La primera iniciativa es mentir. Luego nos arrepentimos los que somos creyentes, pero
Tenemos que corregir eso, hermanos. Tenemos que alejarnos de la mentira, desechar la mentira, porque la mentira viene del diablo, todo tipo de mentira. El que tú me digas a mí, oye, voy a llevarte un pollo, y no me lo lleves, me estás mintiendo. ¿Se te ha olvidado? No, me estás mintiendo porque no me lo has llevado y no me lo has vuelto a llevar. ¿Me entiendes? Es una broma, ¿no? Pero si tú me dices algo, cúmplelo, di la verdad, no mientas. Pero es verdad, la mentira, digamos, yo suelo decir que es el deporte nacional. Nos gusta mentir, no sé, hay personas que viven, su hábitat es la mentira. Se creen hasta sus propias mentiras, algunos. ¿Es así o no? Yo odio la mentira. Bueno, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios, no podemos mentir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Cristo. Y Cristo jamás mintió. Jamás se halló engaño en su boca. Por eso Dios nos ama tanto, que la gente tiene que llamarnos hijos de Dios y tiene que existir la verdad en nosotros. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, no quieren relacionarse con nosotros, porque no han conocido a Dios ni tampoco desean conocerlo. Nosotros, hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca de nuevo, nos pareceremos a Él, porque Él es nuestro hermano primogénito, nuestro hermano mayor, y le veremos como Él es en realidad. Como he dicho, para entender esto, para entender estas verdades, necesitamos el poder y la revelación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Desde el momento que nos convertimos, el Espíritu viene a ser morada. O sea, nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y Dios no se puede relacionar con el pecado. Y en este caso la mentira es pecado. Por eso si el Espíritu Santo está dentro de ti y cometes un pecado o vives en pecado, lo tienes arrinconado, lo tienes entristecido, porque quiere lo mejor para ti, porque es Dios. Amén. Como la paternidad de Dios también es fundamental para el discipulado y para entender el plan de la redención. Quiero hablar en esta noche de lo que es la redención. La redención es un derecho legal de los hijos de Dios. Tenemos que saber que al ser hijos de Dios tenemos unos derechos que nos corresponden. Y para poder disfrutar de esos derechos tenemos que conocerlos, que mucha gente no los conoce. Hoy vamos a hablar de la redención. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y el Hijo también es heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia enseña que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos buscar la sabiduría del cielo. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, el versículo clave. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y añade Pablo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras bonitas, persuasivas. Hay mucha gente que tiene una labia muy dulce, pero son personas mentirosas, personas que quieren ganar tu favor o quieren ganar tu cartera. Posiblemente sea lo que ellos más deseen, vivir del Evangelio, y para eso te dicen cosas bonitas, cosas que te agradan el oído. Los creyentes, los cristianos verdaderos, porque hoy existen muchos falsos cristianos,
Debemos cobrar ánimo y estar bien unidos con fuertes lazos de amor entre nosotros. Debemos unirnos el amor, es el vínculo perfecto, es el lazo perfecto que nos une. Y que tengamos también la plena confianza de que entendemos el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo y lo que significa nuestra redención. En Él, en Jesucristo, en su palabra, están escondidos, como hemos leído, los tesoros, todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría divina. Y esto es muy importante para que nadie nos pueda engañar con argumentos ingeniosos e ideologías humanas vacías y sin esencia, y muchas veces son disparates y barbaridades que se escuchan por ahí. De ahí que debamos profundizar y meditar en la palabra de Dios cada día. Yo suelo decir que es bueno leer la palabra de Dios, pero es mejor excavar, profundizar, meditar y así encontrar la sabiduría y el conocimiento necesarios para entender todos los misterios de Cristo y, entre otros, el significado de la redención, lo que significa que Cristo nos redimió. De esta manera conoceremos más a Jesucristo y también conoceremos más al único Dios verdadero. Debemos entender, por tanto, nuestro derecho como hijos de ser redimidos, la redención que recibimos cuando por fe nos convertimos en hijos de Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, recibimos la redención. En primer lugar, es una realidad que para adquirir ese derecho, para adquirir esos derechos, que hay muchos, pero para adquirir el que estamos estudiando hoy, el derecho de la redención, necesitamos ser primero hijos de Dios. En capítulo 1 de Juan, versículos 11 y 12, dice: Jesucristo vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, no lo aceptaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, y hoy creen y le reciben, les dio el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Es imprescindible para adquirir el derecho de la redención primero ser hijo. Nuestra responsabilidad ya como hijos de Dios es creer y confiar plenamente en sus promesas y permanecer firmes en los derechos que hemos recibido, al adquirir ese derecho, un derecho legal que nos corresponde al nacer de nuevo, al convertirnos en hijos de Dios. Por tanto, el primer paso es conocer y entender nuestra posición y nuestros derechos que recibimos al dar ese paso. Y en segundo lugar, el creyente, el que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, debe andar, debe vivir en la confianza y en la fe basadas en la voluntad de Dios. Debemos andar en la voluntad de Dios y así poder reclamar. Si tú no andas en la voluntad de Dios, no reclames nada a Dios. Pero si andas en la voluntad de Dios, tienes el derecho de reclamar tus derechos, valga la redundancia, como hijo de Dios, porque nos corresponden al pertenecer a su familia. Y finalmente, tenemos la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe para lograr avanzar y crecer en nuestra relación íntima con Dios. Debemos saber que las pruebas también juegan un papel muy importante en ese avance, en ese crecer, y es que las pruebas nos hacen madurar espiritualmente, en la formación también de nuestro carácter, que debe parecerse cada vez más a Jesucristo, que fue ejemplo sublime y máximo en sufrimientos. Y también decir que las pruebas siempre van a fortalecer nuestra fe. De esta manera podremos manifestar a todos aquellos que nos rodean esa vida plena y abundante que Dios quiere, desea y tiene para sus hijos. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos derechos legales, como he dicho, pero surge la pregunta: ¿cómo vamos a sacar provecho de esos derechos si no los conocemos? Aquí se deduce, hay una verdad central sobre el tema que estamos tratando, y es que a partir de que una persona pasa a ser hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho alguno, ningún derecho legal sobre esa persona. Si tú eres un hijo de Dios verdadero, Satanás no tiene nada que hacer contigo. Si tú te mantienes fiel
al Señor, si tú te mantienes en honra, honrando, respetando y obedeciendo su palabra, el diablo no tiene nada que hacer contigo. Eso es una verdad que tenemos que grabarla en nuestra mente. El enemigo te va a tentar, pero si tú te mantienes firme y fiel a Dios, jamás podrá vencerte. En Colosenses capítulo 1, verso 13, Pablo declara, el cual Dios, dice, nos ha librado de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas. Y si nos ha librado Dios, ¿qué tiene que hacer el diablo? No puede hacer nada. Estamos libres de sus ataques, de ese poder legal que ejercía el diablo sobre nosotros antes, que nos hacía ser ignorantes de lo que era Dios y de quién era Dios, y nos empujaba siempre al pecado. Y dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de la luz, del conocimiento de Dios, y nos ha librado de la atadura, de la mayor atadura que un ser humano pueda tener, que es el pecado, y por tanto nos ha librado de sus consecuencias, la condenación eterna. Veamos otra traducción más amplificada de este versículo. Dice así: Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas, donde reina y gobierna Satanás, y nos dio ciudadanía, nos dio una nueva identidad en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí sobre la tierra. Dejamos nuestra identidad de ser hijos de Satanás, cruda realidad, ¿verdad? Y adquirimos la identidad de hijos de Dios. Debo aclarar que esta afirmación no la hago yo. Esto que acabo de decir no es cosa mía. El propio Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, verso 44. Se lo dijo a los fariseos y a los religiosos de su época, y que se aplica también a nuestro tiempo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando no andamos en la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad del diablo. Seguimos la voluntad y los deseos del diablo. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido jamás en la verdad, porque no hay verdad en él. Por eso cuando mentimos estamos haciéndole el juego a Satanás, porque es el padre de la mentira. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El padre es el que engendra, ¿verdad? Pues el diablo engendra la mentira, es el engendrador de la mentira. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10, el apóstol también declara, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, el que vive de una manera justa, es justo, como él, como Cristo es justo. El que practica de forma habitual el pecado es del diablo. Si tú vives en pecado, a sabiendas y sigues pecando, eres del diablo. Y no lo digo yo. Son palabras fuertes, ¿verdad? Que mucha gente no predica, esto como que lo saltan en la Biblia. Pero la Biblia es palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, y el apóstol Juan habla bien clarito, el que practica el pecado es del diablo. El que vive en la mentira es del diablo. El que miente por hábito es del diablo. Sé que me podréis apedrear por decir esto, pero repito, no lo digo yo, está diciéndolo el apóstol Juan. Dice, porque el diablo peca desde el principio, pero añade, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios de verdad, que es una nueva creación en Cristo, no practica el pecado. No peca, no tiene la práctica de pecar. No vive en pecado sabiéndolo, porque la simiente de Dios permanece en él y no le deja pecar. No puede pecar, puedes cometer un error, un fallo, pero te arrepientes y realmente eres nacido de Dios, eres nacido de nuevo. Cuando cometes un error al blanco, cuando te equivocas, enseguida lo sientes dentro de tu ser. No porque te hayan pillado,
sino porque has ofendido a Dios. Y entonces te arrepientes y eres un verdadero cristiano. Y entonces tenemos a Jesucristo, que nos defiende como nuestro abogado defensor ante el Padre. Pero si vives en pecado y lo sabes, no quiero repetir lo que he dicho antes y lo que dice Juan, porque la simiente de Dios, dice, el que no practica el pecado es que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es realmente hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta es la diferencia. Los hijos de Dios no pecan, no viven en pecado. Los hijos de Satanás viven en pecado. Esa es la diferencia. No hay término medio. No hay es que sí, es que no, es que de esta manera. No hay término medio. Si tú vives en pecado y lo sabes, eres del diablo. Y si no vives en pecado, eres de Dios. En esto, hermanos, podemos identificar quiénes son realmente los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a sus hermanos, no ama a la familia de Dios, no le pertenece a Dios. Con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar los derechos legales perdidos en el Edén cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, le entregó estos derechos a Satanás. ¿Estoy entendiendo? Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición, su derecho legal en Cristo. Este derecho legal que perdimos por el pecado lo restableció Cristo con su muerte y su gloriosa resurrección. Nosotros estábamos muertos, perdidos, condenados. Habíamos perdido todos los derechos que teníamos. Pero Cristo, mediante su muerte y su sacrificio y su gloriosa resurrección, nos devolvió, restableció nuestra posición legal como hijos. ¿Estáis entendiendo? Tenemos que valorar lo que Cristo hizo. Los derechos que dan esa posición se reciben por la gracia de Dios y se manifiestan en nosotros cuando lo creemos. La vida del creyente es una vida de creer lo que Dios dice, lo que dice su palabra. Por eso nos llamamos creyentes, ¿verdad? Si no, no nos llamaríamos creyentes. Vamos a ver y vamos a analizar el derecho de la redención. ¿Qué es redención? Comprar la esclavitud pagando un precio. Nosotros éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado. Y Cristo, con su sangre, con su muerte, derramando su vida, porque la vida es la sangre. Cuando alguien derrama la sangre, muere automáticamente, porque en la sangre está la vida. Él dio hasta su última gota de sangre para comprarnos a nuestro antiguo dueño. Esta redención, este rescate de Dios para el hombre fue completo, absoluto. Fuimos ganados de nuevo para Dios mediante un gran precio pagado por Cristo. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que todos conocemos, pero que a veces quizás cogemos la rutina, lo conocemos de memoria, pero no profundizamos en la realidad de lo que significa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios y sigue amando a los seres humanos, que ha dado, que ha entregado a la muerte, que nos ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que es la condición, creer, no se pierda, no se condene, mas tenga derecho a la vida eterna. Porque dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, a las personas de este mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, cuando Jesús vino, estaba condenado. O sea, Él no vino a condenarlo, estaba ya condenado. Él vino a salvarlo. La redención, por tanto, es la salvación, el plan de Dios para la humanidad. La religión es el plan del hombre. Jesucristo es el plan de Dios.
Jesucristo nos hace libres, la religión nos ata, mediante normas, preceptos, conceptos, ideados por el hombre, nunca por Dios, porque el plan de salvación perfecto, el plan de redención se llama Jesucristo, no es ninguna religión. Por eso a mí la palabra cuando dice, ¿tú de qué religión eres? No me gusta, porque no somos religiosos. La religión ata, Cristo libera. Cristo nos hace libres. El costo de la redención para Dios fue altísimo. La sangre, la vida derramada de su amado Hijo unigénito, Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de vuestra inútil vida de pecado, está diciendo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que el precio que se pagó fue con la sangre preciosa. Preciosa significa no que sea guapa o bonita, sino de gran precio de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice un versículo que también conocemos muy bien, porque la paga del pecado es muerte. Ahí la palabra muerte significa condenación eterna. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Toda la condición desfavorable del hombre por el pecado ha sido sustituida y hecha favorable espiritualmente por medio de Jesucristo. No merecíamos la redención, no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero Él nos amó tanto, nos ama tanto, que estuvo dispuesto a entregar su vida en rescate del ser humano, de la humanidad. Ahora somos hijos de Dios y tenemos vida eterna y empezamos a vivirla ya aquí. Si no estás viviendo la vida eterna ya, cambia el sí de tu mente y empieza a disfrutar de la vida, del anticipo de la vida eterna que tenemos los cristianos. No vivas una vida mediocre. Vive una vida plena como predicamos los domingos. Somos nacidos para vencer, no para andar en derrota. No quejarnos tanto de los problemas. No quejarnos tanto de lo que necesitamos cuando no apreciamos lo que tenemos. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Cada mañana cuando salgo a andar y veo los pajaritos cantando, digo, mira, están alabando a Dios. Es un privilegio abrir los ojos cada mañana y disfrutar de lo que Dios tiene para sus hijos. Ver los pájaros cantar, caminar por entre los árboles, el campo, la huerta. Ver la naturaleza que Dios ha creado. Eso es un gozo, es un privilegio, eso es un milagro. Hay quienes han cerrado los ojos y no han vuelto a abrirlos. Nosotros tenemos el privilegio todavía de que cada mañana poder disfrutar de un regalo, de un nuevo día, para alabar y glorificar su santo nombre. Todas las personas incrédulas están esclavizadas por el pecado y son hijos de ira. Necesitan, por tanto, ser redimidos. Jesucristo realiza esta redención, como hemos leído, por medio de su sangre derramada en la cruz. Él mismo habló de dar su vida en rescate por muchos. Fueron palabras del propio Jesús. Y Pablo dice de Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, para una redención que es eterna, no es pasajera. Cristo te compró, te redimió para siempre. Jesucristo tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Por tanto, un efecto justo y lógico de esta obra redentora en nosotros debe ser, escuchar bien, glorificar a Dios mediante una vida pura, honrada, santa y dando fruto. Ese sería nuestra
recompensar a Dios de alguna manera, si se puede llamar así, por lo que Él ha hecho por nosotros, devolverle lo que, aceptando ese sacrificio, devolverle ese deseo de andar en una vida honrada, recta, honrando y obedeciendo su palabra. La redención abarca al ser humano como un todo y como tal lo transforma totalmente. La redención culminará gloriosamente en nuestra propia resurrección. Esa redención va a tener su punto culminante cuando resucitemos de entre los muertos. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 en adelante, Pablo dice: nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, o sea, en cuerpos eternos. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahí se va a cumplir esta palabra, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre el pecado, que es la mayor victoria que podemos tener, y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el saber todas estas cosas nos enseña a entender cuál es nuestro acceso a Dios, cómo accedemos a Dios, cómo nos acercamos a Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Cristo, hermanos, es el acceso y solo a través de Él podemos acercarnos a Dios, el Padre. Nunca te podrás acercar a Dios directamente, el Padre, si no es a través del Hijo. Tenemos que entender eso también. Las oraciones van dirigidas al Padre, pero a través del Hijo. El Hijo, digamos, es como nuestro aval, es como el pasaporte, el acceso al trono de la gracia de Dios. Sin Cristo no hay gracia, porque Cristo es la gracia de Dios personificada. ¿Entendéis? Y el verso 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gran privilegio de pertenecer a la mejor familia que podamos pertenecer, ¿verdad? La familia de Dios, con Cristo nuestro hermano mayor. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que nadie nos mueva de la doctrina de los apóstoles. Muchos vienen ahora con ideas nuevas, con nuevas revelaciones, que no reflejan la doctrina predicada por Cristo, que transmitió a sus discípulos, y los discípulos a través de los siglos han ido transmitiendo hasta llegar hasta ahora. Debemos cuidar y guardar la palabra de Dios, no añadir ni quitar nada. Hoy, por desgracia, hay muchas mentiras, mucha falsedad, muchos falsos profetas, falsos ministros, falsos hermanos que predican cosas nuevas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre es la misma, jamás pasará. Y luego dice: edificados sobre el fundamento, sobre la base de la enseñanza que recibieron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, o sea, la base. Los arquitectos saben lo que es la piedra de ángulo cuando se edifica o se hace un edificio. Tiene que haber una piedra base, una piedra angular
que se llama donde está el cimiento para levantar el edificio. Pues para levantar tu vida, para levantar tu familia, tu hogar, tienes que basar tu vida en la piedra angular, que es Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús mismo nos dice: si permanecéis en mí, o sea, acercarse a Dios es permanecer en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, obedecéis mis enseñanzas, podéis pedir todo lo que queréis, podéis acercaros al trono del Padre y os será hecho. Tremendo, ¿verdad? Si permanecemos, hermanos, pero esa es la clave, debemos permanecer unidos a Cristo. Y si permanecemos fieles a lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, si le obedecemos, podemos pedir lo que necesitemos y Él nos la dará. En otra traducción dice: mi Padre os la dará. O sea, tenéis la puerta abierta al Padre para recibir lo que necesitéis. Cuando por medio de la fe nos acercamos verdaderamente a Dios, el deseo de honrarlo crece en nosotros. Honrar al Padre es respetarlo, honrarlo, obedecerlo. Eso significa andar en el temor de Dios, respeto, obediencia. Honrar, ¿qué significa honrar? Respetar, dar honor, acatar, prestar atención, ensalzar, ser agradecido, darle buena reputación. Esto es lo que significa honrar a Dios. ¿Cómo le damos buena reputación a Dios? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra semejanza a Cristo, que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. Así honramos a Dios, acatando su palabra, prestando atención para ponerla por obra, ensalzar a Dios, hablar bien de Él, nunca quejarse, nunca decirle a Dios ¿por qué?, sino ¿para qué estoy pasando por esta circunstancia? Si Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias, porque nos quiere enseñar algo. Y a la larga aprenderemos y le daremos gracias a Dios. Quizá en el momento no entendamos, pero luego veremos los resultados de que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. A veces nos desesperamos, nos entra la angustia, la impaciencia, que es lo contrario a la paciencia. La paciencia es característica del fruto del Espíritu Santo, pero la impaciencia es todo lo contrario. Y a veces nos impacientamos porque queremos las cosas y las queremos ya. Y si Dios no te la da es porque no te interesa que te la dé todavía. Espera en el Señor. Ten esperanza. La palabra espera viene de la raíz de esperanza. Y esperanza es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y saber que Dios va a cumplir. A su tiempo, claro está, no al tiempo nuestro. Pero Él nunca falla, hermano. También significa ser agradecido. Honrar a Dios significa ser agradecido. Darle las gracias por lo que recibimos cada día. Al orar debemos aprender a no imponer nuestros pensamientos a Dios, que a veces es lo que hacemos. Imponerle a Dios nuestra forma de pensar. Sino debemos someterlos a Él. Nuestros pensamientos tienen que estar sometidos a Él y a su buena, perfecta y agradable voluntad. Muchos creen y usan la oración como un medio para conseguir sus deseos, pero no se trata de eso. La oración no es para conseguir tus deseos, que a veces son pecaminosos y carnales. Son para conseguir lo mejor para tu vida, para tu familia, para tu congregación. Y luego, claro, se frustran porque no reciben lo que piden, porque piden para su propio afán, para su propio interés. Por medio de la oración debemos buscar lo que Dios desea. Eso es lo que tenemos. Antes de empezar a pedirle cosas, hay que decirle: Señor,
¿Cuál es tu deseo para mí? Tú sabes cuál es mi necesidad. ¿Qué es lo que deseas para mí? Porque a veces imponemos nuestros deseos y eso no está bien. Eso es orar egoístamente y Dios no contesta ese tipo de oración. Por eso debemos buscar lo que Dios desea y aceptarlo. Para hacerlo, antes de orar, debemos pedir para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos muestre lo que debemos pedir. ¿Estáis entendiendo? Eso es una clave de la oración. En Colosenses capítulo 1, verso 10, Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que viváis como el Señor se merece, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Eso habla de servicio a los demás. Y creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo en su palabra, para que nadie te engañe. Debemos buscar agradarle siempre. Cuanto más vivimos en comunión, cuanto más tiempo tenemos de relación íntima con el Señor, más aprenderemos a pensar como Él piensa. Cuanto más conozcamos su palabra, más comprenderemos su voluntad, porque su voluntad es su palabra, y más vamos a querer llevarla a la práctica. Jesús les hace ver a sus discípulos y hoy a nosotros la necesidad de dos cosas inseparables. En el versículo que hemos leído de Juan 15, primera cosa, permanecer en Él, que significa vivir unidos a la vid verdadera. La vid verdadera es una simbología de Cristo. Cristo es la vid y tú eres la rama, nosotros somos las ramas, los pámpanos. Si tú cortas el pámpano de la raíz de la vid, se seca y no da fruto. Para mantener y dar fruto tienes que estar unido a la vid, que es Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. En una traducción, la traducción textual dice, lo levantará, hará lo posible para rescatarlo, para que pueda dar fruto. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará de toda impureza, para que lleve todavía más fruto. Y el verso 3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Sabéis que la palabra tiene una simbología en la Biblia del agua. El agua es como, la palabra es como el agua que limpia. Y si vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, verso 4, permaneced en mí. O sea, vivan de acuerdo a mis enseñanzas y yo en vosotros. Y añade, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no vivís de acuerdo a mi palabra, jamás podréis dar fruto. Y repite el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y añade con rotundidad, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por mucho que te creas, por muy sabio, por muchas carreras que hayas estudiado, por muy inteligente que seas, sin Cristo no somos nada. ¿Estáis entendiendo? Ni somos nada, ni podemos hacer nada. Para poder permanecer en Él, para poder vivir unidos a Él, para poder vivir de acuerdo a su palabra, es necesario haber nacido de nuevo. Que no todos los que asisten a las iglesias evangélicas y se llaman cristianos han nacido de nuevo. No todos. Hombre, no digo la mayoría, pero hay muchos que se llaman cristianos, que se apellidan evangélicos, pero no han nacido de nuevo. Porque no siguen los consejos de la palabra de Dios, no están unidos a la vid, ni permanecen unidos a la vid. Por eso es necesario, y ya estoy terminando, es necesario nacer de nuevo, es necesario ser regenerados
por el Espíritu Santo, ser una nueva creación. En Juan capítulo 3, verso 3, Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo en la actualidad, en esta vida no podemos reconocer a Dios, ni tampoco lo veremos luego. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice el verso 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el verso 7, no te maravilles, le dice, no te sorprendas, no te asombres de lo que te dije, que te es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento es imposible entender la palabra de Dios, es imposible ser hijo de Dios. La segunda cosa que va unida a la primera es que sus palabras deben permanecer en nosotros. Esto significa claramente que debemos obedecer su palabra, buscar siempre su voluntad y no la nuestra. Esto también significa honrarle, amarlo como se merece. Y en Mateo capítulo, ya para terminar, Mateo capítulo 22, vamos a leer los versículos del 35 al 40, que honrar a Dios también significa cumplir el gran mandamiento de este capítulo 22 de Mateo. Verso 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, o sea, con maldad, con malicia, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es igual, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, no te enorgullezcas ni vayas diciendo por ahí que amas a Dios. Porque no estás cumpliendo el gran mandamiento que es semejante. Los dos son iguales. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Si dices que amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. De estos dos mandamientos, añade, depende toda la ley y todo lo que ha sido profetizado. No hay ningún mandamiento mayor que este. Si amamos a Dios con todo nuestro ser, no haremos nunca nada que le desagrade. Si amamos a nuestro prójimo de la manera que debemos amarlo, no le haremos jamás daño ni nada que le perjudique. ¿Estáis entendiendo? Bien, pues hasta aquí, lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.